Como te leo el tarot gratis. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo me les va? Yo soy Carmen y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Y dentro de este canal, lecturas para mi colectivo. Para esas personitas que realmente siempre me están siguiendo. Sea el signo que sea, no estoy leyendo signos, sencillamente una lectura general para quien le pueda resonar. Vamos a ver, vamos a leer un poquito este oráculo del planteamiento que acabo de tener, que tengo aquí en mis manos, y vamos a ver más o menos cómo plantearlo, cómo llevarlo, y al final vamos entonces a leer las cartas. No solamente es cuestión de leer las cartas, sino, aparte de todo, ver cómo analizamos esta problemática o lo que fuere, y vamos a ver cómo lo podemos resolver o qué consejos podemos sacar de todo esto, porque dentro de todo yo también estoy aprendiendo. No te creas que yo soy perfecta en este ramo. Yo también tengo mis dudas. Yo a veces tengo también ¿qué voy a hacer? ¿Verdad que sí? Entonces mira, oye bien esto. ¿Te duele esa separación? Definitivamente tuviste a lo mejor que soltar la relación, ¿cierto? Tuviste que decir, hasta aquí, ya no puedo más, necesito soltar a esta persona, necesito terminar con esa persona, porque de verdad que lo que está haciéndome es más negativos que positivos, ¿verdad que sí? Te duele esa separación muy a pesar de todo. Tú no quieres volver, a pesar de que le quieras o a pesar de que le extrañas, quisieras realmente no volver, porque ya sabes, ya estás claro, ya estás clara, ya sabes que de verdad esto es siempre y más de lo mismo. Esto es llover sobre lo mojado, esto es arar en el mar, esto es nadar mucho en el océano y terminar muriendo en la orilla. Así mismo es. Esa persona te hizo llorar mucho, pero ahora te llama y te busca. Yo quisiera saber, ¿es que tú estás con las ganas de volver? ¿Es que quisieras otra vez volver porque ahora te está buscando o te va a buscar, te va a llamar? Esa persona, ¿sabes una cosa? A pesar de todo, yo no sé si esa persona aún te quiere o no te quiere o qué fue lo que hizo con tu relación, ¿cierto? Pero lo que sí que te sé decir es que quizás a lo mejor esa persona te llama y te busca porque sabe todo lo que tú le diste, porque sabe que tú diste muchísimo por esa persona, porque sabe que realmente esa persona era tu debilidad. Y esa persona se fue por lo que haya sido o tuviste que sacarle de tu vida porque ya de verdad no podías más con esa conducta de esa persona, pero la persona sabía que en el fondo tú le dejaste queriéndole. Y por eso ahora es que esta persona quizás se atreve a venir a buscarte y a venir a llamarte. Así, sabiendo que te hizo llorar lágrimas de sangre, ¿verdad que sí? Ahora yo me voy a preguntar una cosita aquí, voy a tomar café y vamos a ir analizando esto entre tú y yo, mi querido amigo, porque estos son lecturas, pero también son consejos de qué tenemos que hacer. Esto no es solamente, ay, sí, va a venir, ay, no, no va a venir, ay, sí, sí te quiere, ay, no, no te quiere. No es solamente eso. Al final vamos a ver si realmente si va a venir o no va a venir. Eso puede ser que no, siempre no, porque no te tocaba ya, porque ya no, ya se acabó ese, quizás, vamos a decir, ese ciclo se acabó contigo y con esa persona probablemente, pero a lo mejor no. Mm. Entonces, vamos a ver ahora qué es lo que piensa esta persona hacer, porque sí, te llama y te busca y lo sabe. Sabe que no va a perder el viaje. Sabe que en el fondo esto es un tiro al piso. Sabe que en el fondo tú le dejaste queriéndole con el alma, pero no te quedó más remedio. Y esa persona lo sabe y dijo que yo me voy. Está bien. Cuando me necesites me buscas, te diría esa persona quizás, porque sabía que a lo mejor tú lo ibas a buscar, pero pareciera ser que no ha sido así y ahora esta persona viene a buscarte, viene a quererte llamar. Mira, aquí, digamos, aquí la cuestión es así. Si esa persona de verdad estaba consciente de todas las lágrimas que tú derramaste por esa persona, de que la tuviste que dejar y esa persona está consciente,
a pesar de que le querías, porque esa persona de verdad se estaba portando de un mal. Entonces, hazle ver ahora que realmente mejor has estado como estás hasta ahora. Hazle entender, así te estés muriendo, así de verdad y te tiemble el pulso o no te tiemble el pulso para llamarle, para buscarle, para contestarle la llamada. Tú tienes que hacer es que dejar pasar el tiempo, que esa persona entienda, primero que nada, entienda y comprenda de una buena vez que ahora las segundas partes no son tan fáciles. Que eso no es que va a llegar y tú le vas a abrir los brazos de una vez y que te vas a abrir como la yuca. No, señor, no, señora, por ahí no es. Tú tienes ahora que ponerte, como quien dice, en forma. Ahora cerrar y apretar ese corazón bien duro. Y ahora vamos a ver a cómo nos toca. Ahora vas a ser tú quien realmente, si esa persona te busca y te llama, serás tú ahora quien tengas que poner tus propias reglas. Así mismo es. Yo siempre lo voy a decir y en todos mis videos digo lo mismo y en todos los videos es eso. La idea es no darle como quien dice la papaya. Porque si es así, mira, si es así, oye bien, oye, mírame bien a la cara y veme los ojos. Y te digo algo en los ojos, viéndote los ojos. Si eso es así, si vamos a estar en la misma rutina, jamás vas a salir de ese charco. Jamás vas a salir de ese hueco. Porque esa persona ahorita te va a sacar y te va a dar la mano un ratico. Pero cuando se sienta como cansado, fastidiado, agotado, va y te vuelve otra vez y te dice, vámonos para el hueco otra vez, pues. Vámonos, vamos, de donde no tenías que salir, vámonos para el hueco. ¿Ah? Y tú sumisamente te vas a tener que ir a otro hueco. ¿Eso es lo que tú quieres para tu vida? ¿Eso es lo que tú quieres para el resto de tus días? No me parece. Es que tú crees que tú te mereces eso. Te mereces eso que te están haciendo. No te lo están haciendo. Te lo estás haciendo tú misma o tú mismo. Perdóname que te lo diga así. Entonces, el tarot no te va a decir en ningún momento, y estoy segura de eso, no te va a decir en ningún momento, mira, no, sí, no le aceptes. No le aceptes, dile que no. O dile que sí. No te lo va a decir. Es tu corazón quien lo va a decir. Es tu ser interno, este ser que tienes dentro, que es el que te guía, el que te lo va a decir. Pídele información, pídele respuestas, pídele auxilio, pídele guía a esa persona que tienes en tu corazón, a ese ser que tienes en tu corazón. Que te dé esa persona o ese ser que tienes allí una guía. No te dejes guiar por más nadie, sino por tu intuición, por lo que tienes dentro. Pero eso sí, si le vas a aceptar, en dado caso que le vayas a aceptar, acuérdate por qué tú tuviste que soltar. Acuérdate por qué te tocó entonces no querer volver. Acuérdate, te duele la separación, no quieres volver porque te hizo mucho llorar. Eso lo sabes, lo vas a olvidar. Esa persona, ¿quién te garantiza que viene con las mismas, que viene diferente o que viene igual? Nadie te lo garantiza, ¿verdad? Pero por lo menos tú vas a poner tus pautas. Y ahora te vas a hacer como quien dice el fuerte o la fuerte, el empoderado o la empoderada. Empoderado o empoderada significa que uno anda solo por la vida y saca adelante su vida sin necesidad de tener a nadie al lado, ningún pegoste al lado. Entonces, hazle entender eso. Hazle entender eso. Si de verdad quiere, Celeste, que le cueste. Ok, vamos entonces ahora a ver tu carta, tu lectura. ¿Qué te dice? ¿A quién le estoy leyendo? Probablemente algunos de ustedes, seguramente que se están identificando con esta situación. Y entonces vamos a ver cómo es la cosa acá. Vamos a ver, ¿ok? ¿Qué dice esa persona? Esa persona definitivamente va a volver, no va a volver. ¿Qué es lo que es? Solamente te dije una manera o lo que realmente una canalización te puede decir con respecto a esta situación, ¿de acuerdo? Que esta persona quiere volver ahora, te llama, te busca, porque tú ahora como que le soltaste, ¿verdad que sí? Pero esa persona sabía que tú le podías volver a abrir los brazos. Vamos a ver si eso es verdad o eso es mentira. Vamos a ver cómo está esa persona. Esa persona está luchando,
también contra ella misma. Sí, señor. Mira, y en la lección, en la lectura anterior que yo hice también de colectiva, igual me estaba saliendo un caso parecido al que estamos hablando, igualmente me salió esta carta. Esto está significándome sencillamente que aquí hay peleas contra uno mismo. Esa persona ha estado peleando consigo misma y se está dando cuenta pues de muchísimas cosas. Pero quizás a lo mejor no puede pasar mucho tiempo, quizás sin que esta persona venga, porque puede sentir que a lo mejor ya tú hayas cambiado de opinión. Definitivamente. ¿Por qué? Porque esta persona sabe que viniendo otra vez a donde tú estás, como tú le dejaste, pero le dejaste queriéndole, esta persona tiene toda la seguridad, probablemente, que a lo mejor tú le puedes aceptar. Sin embargo, hay sus pequeñas dudas, como todo. Mira, ya esta persona de verdad también se sintió mal. Sí se sintió mal después de todo esto porque le soltaste, porque no eras tú quien tenía que hacerlo, quizás era esa persona, y esa persona tú te le adelantaste y ahora se siente mal, se sintió mal por ese corte que le diste. Porque a lo mejor esa misma persona ni siquiera se lo imaginaba. Si ni portándose lo mal que se estaba portando, nunca se imaginó que le ibas a soltar las patas, que le ibas a alargar las patas. Eso jamás lo pensó, se lo imaginó, más nunca. Y ahora mira cómo está saliendo un poco de su, digamos, de ese dolor que le produjiste, si se quiere, porque al final de al cabo, quien le produjo el dolor fuiste tú. Imagínate tú eso. Así son ellos o así son ellas, algunos de ellos, algunos de ellas. Y tú estás aquí como protegiéndote. Me encanta esta lectura que quede así, que esta sea tu carta y que te estoy viendo que te estás protegiendo. Mira, estás protegiendo tu cabeza, tu corazón y hasta el piso donde estás pisando. Estás protegiéndote para que esto no te vuelva a suceder. Esto me parece que es muy bueno, porque a lo mejor muchos de ustedes que me están leyendo o me están viendo van a tomar este consejo. Recuerda, no es un consejo, no es una orden de que tienes que hacerlo, pero sí pon tus valores primero ahora. Pon tu felicidad en primer plano, en primera página. Tú eres la que haces o eres el que haces tu propia felicidad y ponla por encima de todo. La felicidad es lo primero, pero que nadie vaya a querer venir a ensuciar esa felicidad, ¿verdad que no? Y vamos a ver aquí, mira, ahí se ve que definitivamente, muy probable, yo no estoy muy segura, pero creo que mira cómo queda ahora esta persona. Ahora se cambian los cables. Ahora se cambia todo esto, porque después de que le dejaste y tuviste el valor de hacerlo, tienes el valor de volverlo a hacer. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Uno cree que no es capaz de hacer tal cosa, pero una vez que lo hace, ya es capaz de hacerlo. Yo me acuerdo, así hablando rapidito aquí algo, un jefe que yo tenía, que él nunca había votado a nadie de su trabajo, nunca, jamás, como jefe de departamento, nunca, y le parecía horrible tener que tomar una decisión de votar a alguien, pero un día se le ocurrió y tuvo por obligación que votar a alguien, y ¿sabes lo que dijo ese jefe? Ahora sí me atrevo a votar todo el que tenga que votar, ahora sí lo voy a hacer. ¿Te das cuenta? Igual pasa contigo, tú no te atrevías a tomar esa decisión porque pensaba que tú mismo te ibas a morir con esa decisión que tomaste. Y a lo mejor sí, palabra cierta, a lo mejor sí te moriste un poco, sí, pero pudiste sobrevivir, ¿sí o no? Ahora que otra vez venga esa persona y que tú le quieras dar otra vez otro matarile cuando se porte mal, entonces ya tú estás como más ligero, como con más atrevimiento, te atreves a hacerlo. Pero yo diría que ¿de qué vale esto si realmente vamos a estar en lo mismo? Entonces, primero pon tus estrategias a funcionar. Ponle a esa persona todas las cosas que tiene que hacer, todo ese trabajo que tiene que hacer que le cueste para poderte conseguir otra vez. Que no es tan fácil ahora. Que si te atreviste una vez a soltarle, ahora más rápido que inmediato. Porque ahora no sabe, esa persona no sabe hasta dónde le estás queriendo ahora.
A lo mejor ha pasado el tiempo y te diste cuenta que la lejanía te hizo ver otras realidades. Claro que sí. Así que sigue adelante. Sí veo. Hay 1, 2, 3. Si esta persona regresa, es cierto que va a regresar, te va a llamar, te va a buscar. La pauta la dejas tú. La pauta la pones tú. Y veo aquí como carta final a este señor ermitaño, donde le estás diciendo a esa persona, yo lo que quiero es un amor de verdad, correcto y completo. Y si realmente tú no eres capaz de darme a mí eso que yo quiero, entonces te me estás yendo. Porque eso es lo que yo quiero. Yo no quiero ni más ni menos. Eso es todo. Punto final. Se acabó. Vámonos pues. Piénsalo bien. Y cualquier cosa me avisas. Yo mientras tanto sigo mi vida. Entonces, ¿qué más poder decirte de este empoderamiento que te pones? ¿Qué más te puedo yo decir? Ahí te estoy dejando, mi querido, mi querida, para una próxima lectura. Y vamos a ver qué otra cosa nos pueden estar diciendo nuestros queridos oráculos de planteamiento, tarot y demás hierbas naturales. Nos estamos viendo en un próximo video. Pon esa felicidad en primer plano, ¿oíste? Primero tú y después tú y después veremos. Primero tú, en primer plano, VIP. Vámonos pues, bye bye. Sí te pido, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video, ¿de acuerdo? Bye bye.